acá que estamos haciendo la regulación de potencia y estamos viendo que la regulación de potencia se da por la variación del ángulo de la velocidad absoluta, ¿no? Variando el alfa, estoy variando el caudal. El caudal me representa la componente radial de la velocidad absoluta, ¿no? Para los distintos B, ¿no? R1, BR y BR, este caudal me está variando. Pero al estarme variando, los triángulos me están modificando. Ese triángulo, bueno, uno se modifica porque es la velocidad del rodete, pero sí se está modificando la velocidad relativa, que aquí entraba tangencial al álave y todo era maravilla, pero aquí se desprende y me baja la eficiencia. Y aquí lo golpea al álave y también me baja la eficiencia. Ya la salida, grafico yo los BR, que son los caudales, U, que es constante, y la velocidad relativa, que siempre va a estar en función del ángulo de salida B sub 2, porque ya el agua se amansó, todo. Entonces, me va saliendo diferentes Bs, ¿no? Un B acá, que es el ideal, que sea radial, pero aquí me sale un B que no es radial y que por lo tanto tiene una componente tangencial. Y al poner una componente tangencial diferente de cero, hace que mi H sea menor y por lo tanto también me baje la eficiencia, ¿no? Yo deseo que esto sea cero, pero ahí al no ser radial, esto ya no es cero, entonces como se resta, esto me baja la eficiencia, ¿no? Entonces esas son las cositas que se presentan aquí, ¿no? Bueno, como teoría, como práctica, mejor dicho, ¿cómo se arranca una turbina Francis, ¿no? ¿Cómo se arranca? Se inyecta el agua, pues se abren las válvulas, uno pensaría, ¿no? Pero no, lo primero que tienes que hacer es activar el sistema de lubricación de alta presión en los cojinetes de empuje, porque tú sabes que el eje está sentado o está en posición vertical, está en reposo. Entonces, cuando empieza a girar, sobre el eje se van a raspar, ¿no es cierto? Y vas a quemar el cojinete, y en sí vas a quemar el babbitt, ¿no? El babbitt es un metal tipo fusible bien suavecito, sobre el cual gira el eje, ¿no? Y se soporta. Entonces, a alta presión se mete este aceite ahí y como que se crea una película fina sobre el cual va a rodar el eje. Para eso, primerito hay que activar el sistema de lubricación de alta presión en cojinetes, ¿no? Sobre todo de empuje. Una vez que se ha cumplido con esa condición, recién abrimos el distribuidor, porque el agua ya está ahí, ¿no? ¿Cierto? Entonces abrimos el distribuidor. Pero ¿cómo vamos a abrir el distribuidor? Uno pensará, abrimos, profe, de poquito en poquito, en poquito, en poquito, en poquito, porque no nos vaya a embalar la máquina. Bueno, si haces esa operación, nunca va a arrancar, ¿no? ¿Por qué no va a arrancar? Porque cuando empujas un carro, ¿no? Si alguna vez se te ha malogrado tu carro, de tu vecino, de tu papá, una empujadita te dice, ¿no? Entonces, empujan uno, nada, dos, nada, tres, cuando empujan, depende del tamaño del carro, recién, ¿no? Avanza el carro, ¿no? Pero una vez que lo mueves, ya uno nomás puede quedar empujando, ¿no? Los otros ya miran, ¿no? Sigue, sigue, es tu carro, total, empuja, ¿no? Total, ya le hemos dado. Eso se llama vencer la inercia, ¿no es cierto? Al principio es difícil vencer la inercia, ¿no? Es lo mismo que pasa acá, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que primeramente abrir el distribuidor totalmente, ¿no? Para el paso de agua, para romper la inercia del eje. Y más o menos es a 1.6 a 1.8 del par que se le da a plena potencia. O sea, del par que tú le das, o sea, el par de torque, ¿no? Que tú le das al eje a plena potencia, para que arranques, le das un par mayor, en 60 a 80% mayor, ¿no? Entonces 1.6, 80% para que arranque, ¿no? Y una vez que gire, empieza a girar, ¿qué vas a hacer? Si te quedas mirando, ay, qué bonito gira, ¿no? ¿Qué va a pasar? Se te va a embalar la máquina, ¿no? Se te embala, vuelan los cojinetes, todo, adiós, ingeniero, ¿no? No sabe arrancar una máquina. ¿Qué tienes que hacer? Inmediatamente cerrar el distribuidor, ¿no? Inmediatamente cerrar el distribuidor para evitar que se embale la máquina, ¿no? Una vez que le has dado ya este giro, inmediatamente lo cierras, ¿no? Cierras el distribuidor. ¿Para qué? Para evitar que se embale, ¿no? Porque si no se te va a embalar.
Y luego ya empiezas a controlar, ¿no? Bajar, subir, subir, hasta llegar a la velocidad síncrono, ¿no? O sea, la velocidad nominal. Pero cuando ya estás al 80% de la velocidad nominal, o sea, si esa máquina gira a 500 revoluciones por minuto, cuando estás a 8 por 50, a 400 revoluciones por minuto, ya puedes ser el interruptor de excitación. Ahí te darás cuenta que cuando sea el interruptor de excitación, lo que está en 400 se va a ir a 350, se va a volver más duro, hay que volver a echar más agua, abrir el distribuidor un poquito más hasta llegar a la velocidad nominal, ¿no? Y luego ya viene la parte eléctrica, ¿no? Al llegar al valor nominal de la velocidad, también con el interruptor de excitación tienes que llegar a la tensión nominal y a esos valores ya procedes a sincronizar el generador, ¿no? En la red del sistema, o sea, cerrar tu interruptor, ¿no? Cuando la velocidad y la tensión estén, ¿no? O sea, velocidad es igual que frecuencia, ¿no? Y la tensión, el módulo, está igual, ¿no? Cierras. Lógicamente que todo esto ya está automatizado en las centrales, ¿no? Pues, todo esto ya está automatizado en las centrales. O sea, tú solamente presionas arrancar y sincronizar y ya está, ¿no? Dos botoncitos o a veces un botoncito nomás y ya está, ¿no? Todo esto te quedas a mirar nomás, ¿no? Pero eso es en condiciones normales, pero cuando tú eres ingeniero en mantenimiento ahí y hay fallas, tienes que ver todo este proceso. Hay veces que lo tienes que arrancar en forma manual para ver dónde es lo que está fallando, ¿no? Ver qué bomba, qué es lo que está pasando, o hacer el paso a paso, ¿no? Para determinar en qué cadena se está disparando, qué sé yo. Entonces tienes que saber todos estos principios, ¿no? Y ya cuando ya conecto, lógicamente, con grupo conectado, empezar a tomar carga abriendo el distribuidor o cerrando el distribuidor si te quieren disminuir la carga, ¿no? Entonces, este proceso es controlado por el regulador de velocidad, ¿no? Muchos dicen, pues está controlado por el regulador de velocidad, quiere decir que la velocidad se varía. No, regulador de velocidad se llama así, regulador de velocidad, porque controla la velocidad durante el arranque, ¿no? Durante el arranque controla la velocidad, pues sí está controlando. Pero cuando ya funciona, ya está conectado, ya no te controla la velocidad, porque la velocidad es síncrona, la velocidad es, hemos dicho 500 RPM y a 500 RPM va a estar. Cuando tú abres o cierras, lo que vas a hacer es aumentar más caudal o menos caudal, que es lo que ya hemos visto, y vas a tener más potencia o menos potencia, pero a la misma velocidad, ¿no? Por eso es que tú siempre graficas la misma velocidad U sub 1, ¿no? U sub 1, ¿no? Para cualquier variación de carga, ¿no? Eso es que tener bien claro, ¿ya? Listo. Y cuando quiero parar, en el libro dice, haces el caso inverso, ¿no? Y listo, ahí terminó todo. En el libro dice, si quieres parar, haces el caso inverso, dice, ¿no? Ahí terminó todo. Bueno, ¿qué es el caso inverso? En detalle no es tan hacer todo al revés, ¿ah? Lógicamente hay que disminuir carga, ¿no? No puedes decir, ya cierra, abre el interruptor con todo y carga, ¿no? Más adelante vamos a ver qué pasa cuando sucede eso. Eso sucede cuando, por ejemplo, actúa el relé, ¿no? Del generador. El relé del generador ve una falla y saca el generador de servicio. Y entonces, ¿qué va a pasar con la turbina? Es un tema que vamos a verlo en la siguiente diapositiva, ¿no? Bueno, veamos acá. Disminuir la toma de carga cerrando el distribuidor lentamente. Entonces bajamos carga, ¿no? Que también habíamos subido la tensión, ¿no es cierto? La tensión también que habíamos subido, ¿no es cierto? Entonces, reducimos progresivamente la excitación del generador, ¿no? Pero en este caso no estamos bajando la tensión, sino lo que estamos bajando es los reactivos, ¿no? Cuando bajamos tensión y el grupo está, cuando decimos menos B, menos tensión, pero el grupo está operando, no estamos bajando realmente la tensión, estamos bajando los reactivos. En cambio, cuando arrancamos y subimos más B, sí estamos subiendo la tensión porque está en proceso de arranque. O sea, son dos cosas que hay que tomar en cuenta, ¿ya? Y bueno, una vez que la potencia activa y la potencia reactiva estén casi cercanos a cero, es cuando recién desconectamos el generador de la
red, o sea, abrimos el interruptor, ¿no? Y seguimos bajando la velocidad, ahora sí, una vez que hemos desconectado el generador, ahora sí, si le damos en el regulador eh, de velocidad, ya va a empezar a bajar la velocidad, ¿no? Porque no va a seguir bajando la potencia. ¿Qué potencia tiene si ya está abierto el generador, ¿no? Ya no das nada, estás fuera de la red. Entonces, ahí sí, cuando le das menos al el regulador de velocidad, ¿no? Va a bajar, ¿no? Dice al 30% de la velocidad nominal activar, ay, bueno, y hay que bajar la velocidad y bajar, y cuando estás al 30% de la velocidad, ¿qué es lo que hay que hacer? Acuérdate la lubricación, ¿no? Porque conforme la velocidad va disminuyendo, se va asentando más el eje, ¿no? Se va conociendo su peso. Y si tú no echas aceite, lógicamente se va a rayar, ¿no? Se va a quemar. Entonces, hay que empezar a echar lubricación de alta presión al cojinete de empuje, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaría? Hay una pregunta, ¿no? A ver, ¿quién responde? Le doy un puntito, a ver, razonen, un puntito, a ver, por un puntito. Razón, estoy en la planta, me han dejado ahí solito, el ingeniero Eduardo está ahí en la planta, ¿no? Y le dice, para la central, este está fácil, dice, ¿no? Baja carga, reduce progresivamente la excitación, desconecta el generador de la red, y dice, mi profe me ha dicho que al 30% de la velocidad nominal empiezo a activar los sistemas de regulación de alta presión, ¿no? Activa la lubricación de alta presión y, oh desgracia, no prenden las bombas de alta presión. ¿Qué haces? Estás al 30% de velocidad nominal y no prende la lubricación de alta presión, ¿no? ¿Qué hacen? A ver, comentarios, el que la tinda, un puntito, porque, a ver, ¿qué dice Eduardo? Distribuidor de nuevo, vuelvo a abrir. ¿Qué? Abro el distribuidor, Inge, Abres el distribuidor, ¿para qué? para aumentar el caudal y ya no hay que usar pues, la lubricación de alta presión porque va a estar en velocidad nominal. Pues. No te entendí, a ver, otra vez, otra vez. Que Abro se el escucha distribuidor para, entrecortada. como ya estoy sin excitación, es más fácil regular la velocidad del cojinete. Entonces, abro el distribuidor para que vuelva a velocidad nominal y reviso pues, recién el sistema de alta presión hasta que vea qué falla tengo, ¿no? Claro, muy bien, ¿no es cierto? Muy bien. Porque hay ingenieros que se llenan de nervios, ¿no? Y ven que no pasa nada, entonces es que dicen, ya mejor paremos nomás, ¿no? Y siguen el proceso de parada. Entonces, ¿qué va a pasar si siguen el proceso de parada? Se va a quemar el cojinete, porque no es que no tiene ubicación de alta presión, ¿no? Entonces ahí tienes que ser rápido y mandar la señal al operador o el que lo está bajando, que sube y que suba, ¿no? Ya después le explicas por qué, ¿no? Primero sube, tú hazme caso y sube, ¿no? Dices, ¿no? Ya después te explico. Entonces subes y luego ya ves el problema, ¿no? O sea, no lo puedes parar, ¿no es cierto? Entonces, esa es lo que tienes que hacer, ¿no? Eduardo. ¿Qué piña eres, Eduardo? Se acabó el lapicero. Entonces, esos son casos prácticos, ¿no? Que tienes que actuar rápido, ¿no? Eduardo, un punto más, ¿no? Ya está. ¿Ya? Entonces, eso es importante, ¿no? Saber hacer esas cosas, tomar acción en ese momento, ¿no? Bueno, si todo te salió bien, la lubricación, ese día ha sido omisa, ¿no? Prendió lubricación, todo, entonces ya luego cierras ya completamente el distribuidor, cierras la válvula mariposa y cuando el eje está parado, desactivas por los sistemas de lubricación de alta presión, no lo vas a dejar prendido, ¿no? Gastando energía por las puras, ¿no? ¿Ah? Listo.
aquí está un caso en el cual habíamos dicho, ¿qué pasa si el generador detecta una falla en el sistema, un cortocircuito, qué sé yo, un diferencial en el transformador, bueno, en el sistema de potencia, ¿no? Detecta algo, entonces siempre nosotros hemos visto que dispara el, el generador, ¿no es cierto? Dispara por mínima frecuencia, por mínima tensión, máxima frecuencia, un montón eh, de escenarios por lo cual el relé puede disparar. La cosa es que dispara. Disparar significa que abre el interruptor. El abrir el interruptor significa que el generador estaba dando una potencia activa y una potencia reactiva, ¿no? Y de un momento a otro, ¿qué ha sucedido? Todo se ha ido a cero, ¿no? Todo se ha ido a cero. ¿Ya? Y nadie ve lo que pasa en la turbina, ¿no? ¿Qué crees que pasa en la turbina, vos? En la turbina lo que pasaba es que el distribuidor estaba abierto, ¿no? El distribuidor estaba abierto, dando un ángulo, ¿no? Dando un ángulo que ya hemos visto, ¿sí? Y que para ese ángulo, este, acá como estamos viendo, a ver, ¿no? Está dando un ángulo, ¿no? Acá está un ángulo alfa 1, ¿no? Está dando un ángulo y que corresponde a una potencia, ya hemos visto que eso es así. Entonces, en el instante de que sucede este asunto, se va a romper el equilibrio, ¿no? ¿Cuál es el equilibrio? Que la potencia mecánica que está brindando el generador, la turbina, es igual a la potencia eléctrica que requiere, ¿no? El generador para atender. Ahí hay una, ese es el concepto de estabilidad, ¿no es cierto? Entonces, la potencia mecánica que brinda la turbina se está transformando en potencia eléctrica. Y mientras hay ese equilibrio, no hay problema. La velocidad es constante, ¿no? La velocidad es constante. O sea, el RPM es igual a constante, ¿no? Pero en el momento que la potencia eléctrica desaparece, cero se hace de un momento a otro, no le da tiempo a igualarse a la potencia mecánica. Prácticamente la potencia mecánica se queda ahí, ¿no? Con un valor y acá aparece una variación de potencia, ¿no? Grande. ¿Eso qué hace? Que esta velocidad, que era constante, siempre ha sido constante, ahora ya no lo sea, porque los RPMs van a salir de sincronismo, ¿no es cierto? Y se van a empezar a agrandar hasta un valor grande, ¿no? Que puede ser 100% más, ¿no? 2.1, todavía dice, ¿no? En Francis rápidas y en Francis lentas pueden llegar hasta el 60% de su velocidad, ¿no? Se crece eso. Entonces, todo estaba de maravilla, el BR1 estaba en esta dirección, que justo está en el Álave está en esta dirección, ¿no? Entonces todo era maravilla, ¿no? No había problema. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Al crecer, este BR cambia su posición a esta. ¿Y qué está haciendo? Está entrando el agua golpeando al pobre Álave, ¿no? Y lo golpea tan fuerte que va a ocasionar fuertes vibraciones, ¿no? O sea, el agua choca contra el Álave y empieza a soltar, y tú lo vas a sentir porque va a empezar a temblar, ¿no es cierto? Fuerte, va a temblar el... Entonces, algún inteligente dirá, profe, para que no ocurra eso, lo que yo voy a hacer es cerrar bruscamente, rápido, el distribuidor, ¿no? Y cierra el distribuidor rapidísimo, ¿no? Y con eso salva los álaves, pues, ¿no? Salvó la turbina, ¿no? Salvó la turbina. Pero no se da cuenta que ha producido otro problema, más grave todavía que la turbina. Ha producido un golpe de ariete. ¿Qué es golpe de ariete? A ver quién sabe, por un puntito más, porque están graves ustedes, ¿ah? El no te dices Ya no es cuando bajo, pues.
Ya no dale oportunidad a tus compañeros, a ver, si no, ya tú mismo eres. A ver, ¿qué es golpe de ariete para los demás? Es un incremento de presión. ¿Es qué? Un incremento de presión. Debido Al agua, al flujo. flujo. Malograste todo. Estaba haciendo muy bien, pero no has explicado muy bien. Tienes que explicar bien. Bueno, el golpe de ariete, hay dos tipos de golpe de ariete. ¿Ah? ¿Qué tipo de golpe es? A ver, ¿positivo o negativo? A ver, Eduardo. Hay dos pinches, positivo y negativo. El positivo es el que se da el típico de las mangueras, ¿no? Haces el caño de Muy golpe bien. y golpea. Y el negativo es cuando está cerrado y hay baja la presión, creo. No recuerdo bien, algo así. Baja la presión. Muy bien, ¿no? Claro, ese es un buen ejemplo que ustedes pueden ir a su casa y hacerlo, ¿no? Para que vean. ¿Qué pasa si están lavando su carro, ¿no? Están lavando su carro con su manguerita, están ahí y viene un pata y le pisa la manguera, ¿no? ¿Qué va a suceder? La manguera al otro lado que está con el agua se va a hinchar y va a provocar que se desconecte de la válvula, va a explotar, ¡pum! Va a salir, ¿no es cierto? Ese se llama golpe de ariete, y no porque haya flujo, más bien porque le ha cortado el flujo, ¿no es cierto? Ha cortado el flujo, independientemente. Eso es lo que ha hecho ese es su compañero que cerró bruscamente el distribuidor, ¿no? Lo cerró bruscamente el distribuidor, ¿y qué pasó? Produjo un golpe de ariete. ¿Eso qué quiere decir? Que esa manguerita, que es de limpiar tu carro, ¿qué viene a hacer en la central? La válvula, ¿cómo se llama? El conducto forzado, o sea, todo el conducto forzado que ves por el cerro, todo ese, ¿no? Puede explotar, ¿no? Inundas la central, toda la desgracia que ocurre, ¿no? Ya te imaginarás, ¿no? ¡Pum! Explota eso, porque eso es como papelito, ¿no? Para esas grandes presiones, eso es como un papel, ¿no? Entonces, si cierras bruscamente el distribuidor, vas a producir ese golpe de ariete positivo, que es peligroso, ¿no? Y vas a destruir la central, ¿no? En el otro caso, destruyas el ala, los álabes un poco, bueno, pues ya, ni modo, ¿no? Entonces ya está destruido, y cambiabas de álabe, ¿no? Pero por querer salvar el álabe, has cerrado el distribuidor y ahora te has bajado toda una central, ¿no? Por golpe de ariete. Es muy peligroso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se hace? Porque si siempre el generador sale, ¿no? O sea, dispara y ya está, y nunca hemos visto eso, profe. ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es que ya las turbinas vienen preparadas contra eso, ¿no? En turbinas pequeñas hay un bypass, ¿no? Que bypassea pues la turbina y empieza a pasar el agua hacia el desfogue, ¿no? Rápido, ¿no? Entonces, sigue habiendo un flujo, no hay problema, sigue habiendo un flujo y eh, no se nota nada en la tubería forzada, pero ya no está pasando por los álabes. Y si no está pasando por los álabes, entonces se está bajando U, ¿no es cierto? Está bajando, está por acá, ¿no? Entonces ya no está golpeando, ¿sí? Pero en centrales más grandes, el bypass complicado, ¿no? Tremendas conductos de agua, pasar por ahí cantidades de agua es complicadísimo, ¿no? Lo que se hace, se tienden chimeneas de equilibrio. Quiere decir que en la punta de la chimenea, en la punta de la tubería forzada, hay una tubería que apunta hacia arriba, ¿no? No sé si hay acá. Espérate, vamos a hacer algo ya. Mantener, ¿qué es el mantener? Ya, ¿no? Uy, le puse mantener, ¿no? Vamos a poner acá chimenea de equilibrio, ¿ya? Chimenea de equilibrio. Imagen. Ahí, ¿sabes? Acá. ¿No? Aquí está, mira, acá está la central, aquí está la turbina, ¿no?
Y aquí en vez de cerrar esta válvula, esta es la tubería forzada, ¿no? Esto es todo lo que te traerías abajo por cerrar bruscamente acá. Entonces, no sé si, lo que podrías hacer es, ya, si yo cierro acá, no hay problema, cierro, pero acá hay una chimenea de equilibrio que se llama así, pero no es más que como la continuación del tubo, pero esto está al aire, ¿no? Está al aire por tubos comunicantes. Te das cuenta que la cota de la represa o del embalse está casi a la cota con pérdidas, pues estas son las pérdidas, ¿no? El de dos pérdidas. Está casi a la cota, ¿no? Del equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando cortas aquí el agua, todo esto que se para aquí, inmediatamente todo está fluyendo en una alta velocidad, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a empezar a subirse el nivel por acá, ¿no? Chimenea de equilibrio, y le va a dar un desfogue, ¿no? Y el agua va a saltar acá como una ballena, no sé si han visto la ballena, así, no sé si en YouTube habrá eso. Chimenea de equilibrio. Tal vez esta, a ver. Ahí está, ¿no? Off, lo cierras, ¿no? Bueno, bueno, ya ese es un detalle, ¿no? Lo que quería ver es una imagen de cómo funciona. Alguna vez miré yo. Bueno, no hay uno que explique más o menos, pero quería que lo vean en video, ¿no? Pero más o menos esa es la idea, ¿no? Lo bonito es que se ve acá cuando bota el agua y todas esas cosas. Es impresionante, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿dónde estábamos acá? No, no, ese es otro curso. Estoy mareado con las cosas. ¿No? Bueno, entonces,
esa es la chimenea de equilibrio, ¿no? Y con eso se soluciona el problema que estamos viendo, ¿no? Se puede cerrar, si tienes una chimenea de equilibrio, entonces ya puedes cerrar inmediatamente el distribuidor y la chimenea de equilibrio se va a encargar de amortiguar el golpe de ariete que se pueda producir en la tubería forzada, ¿no? Mira un ejemplito de aplicación. Una turbina Francis trabaja una carga neta de 200 pies. Carga neta, o sea, te dan, carga neta es altura, ¿no es cierto? Te dan en pies. Con un caudal de 2.500 pies metros cúbicos, o sea, te dan caudal. Está rígidamente acoplado a un generador de 22 pares de polos, bueno. Frecuencia de 60 Hz, correcto. Cuando la turbina opera al 100% de su potencia nominal, o sea, en su escenario ideal, ¿no? El ángulo del álave es 30 grados, el ángulo alfa 1 del distribuidor, ¿no? O sea, está diciendo que cuando está en su modo ideal, ¿no? Para sus valores nominales al cual ha sido diseñado, el distribuidor debe tener un ángulo de 30 grados, ¿no? Y el ángulo del álave del rotor es 110. El ángulo del álave del rotor ya no se mueve, ¿no? Eso es fijo. Ojo, en las Kaplan, ese ángulo se mueve, ¿ya? Pero acuérdense, cuando hagamos Kaplan, este ángulo de aquí se mueve. Uy, no se mueve. Control Z. Se me movió todo. Me desapareció el problemín. Ya apareció. Ahora se me perdió el cursor. ¿Ya? Entonces, el álave del rotor es 110. En una Francis, el álave está definido. Lo que quería adelantarles es que en una Kaplan, a veces esos álaves se mueven. Entonces, una Kaplan es más eficiente porque justamente el álave se mueve. En cambio, aquí se supone, ¿no? Que lo que nos están dando acá es ideal, que al ángulo alfa de 30 grados y a este ángulo beta 1 de 110, todo funciona de maravilla. Pero cuando el alfa empiece a variar, como el beta 1 sigue en 110, va a empezar los problemas, ¿no? De eficiencia, ¿no? ¿Cierto? En cambio de la Kaplan, el beta 1 le va a seguir al alfa 1, ¿no? Le va a seguir para mantener ese perfil, ¿no? Justo que queremos en el álave, ¿no? Entonces, eso es un adelanto, ¿ya? Bueno, nos dan esas condiciones, nos pide la velocidad específica de la turbina y el valor del ángulo del álave del distribuidor para una potencia de 80% en 1. Bueno, el primero es simplemente para poder recordar nuestras formulitas, y el segundo es más interesante porque eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Nos están diciendo, si esto es al 100%, ¿no? Al 80%, ¿cuánto será este ángulo, no? El valor del ángulo del álave para que no del 100%, sino del 80%. O sea, no es más que aplicación de este triangulito que hemos visto, ¿no? Entonces, veamos. Bueno, primero, siempre cuando haces un problema, poner los datos. En este caso, en este tipo de problemas, siempre nos dan en pie, nos dan en un montón de unidades, ¿no? Entonces, nosotros siempre debemos saber en qué unidades estamos trabajando y llevarlo a esas unidades, ¿no es cierto? La altura, estamos trabajando en metros, en el sistema métrico, y el caudal en metros cúbicos sobre segundo. Entonces, si nos dan en pies, no hay problema, hay que llevarlos a esas unidades. Recordar que hay NS en el sistema métrico y hay en el sistema inglés. Nosotros en el curso vamos trabajando en el sistema métrico, ¿no? En el sistema inglés. El sistema inglés te sale en HP, la potencia. El sistema métrico te va a salir la potencia en caballos de vapor, ¿no? Entonces, siempre aplicando esos conceptos, ¿no?
Nos dicen 90% de rendimiento, ¿no? O no nos dicen, nosotros lo hemos asumido. Le hemos asumido un 90% de rendimiento, ¿ya? Siempre se asume un 90% de rendimiento, ¿no? Esta es la fórmula, ¿no? Salvo que te digan lo contrario, ¿ya? Para calcular la potencia efectiva, ¿no? Eso lo hemos hecho también en el problema. Entonces reemplazamos la formulita, el 75 es por los que tiene que salir en CB, ¿no? En cabeza de vapor. Estos numeritos son por la conversión, recuerda, la conversión, esta es la conversión, ya, no hay mayor detalle. Y de ahí podemos encontrar la potencia en caballos de vapor. Si tenemos la potencia en caballos de vapor, ya tenemos la potencia, nos faltaría la velocidad de giro. La velocidad de giro, hacemos uso que nos dice que está trabajando a una frecuencia de 60 Hz por el número de pares, que es 22, entonces nos sale una velocidad de giro de 163 revoluciones por minuto. Reemplazando los datos que ya teníamos, entonces nos sale un NS de 217,329. Prácticamente es un problemita para recordarnos el NS y nada más, ¿no? Lo interesante es lo que viene, ¿no? Nos dice que la potencia al 100% se va a dar cuando el álave distribuidor toma un ángulo de 30 grados, ¿no? Sabiendo que el ángulo de entrada del álave es 110. Nosotros sabemos que para mover la potencia hay que mover el caudal, y para mover el caudal hay que mover la velocidad radial, ¿no es cierto? De tendencia radial. Graficamos nuestro triangulito de velocidades, ya sabemos, U hasta aquí, ¿no? Es la velocidad tangencial. A 30 grados, alfa 1, estará entrando la velocidad, y por lo tanto, a ese ángulo, aquí estará entrando B sub R, ¿no? B sub R. Entonces es evidente que este ángulo es 110 y este ángulo es igual a 30, ¿no? Que son datos del problema. Entonces, tenemos todos los ángulos definidos y no hay mayor problema. Ahora, para esa condición, nosotros tenemos un B sub R, que es tangente, 90 grados, tenemos un B sub R, que supuestamente nos da, multiplicado por el área, nos da el caudal nominal, ¿no es cierto?, al 100% de potencia, ¿sí? Al 100% de potencia. Si nosotros quisiéramos bajar al 80%, entonces tenemos que reducir ese ángulo a un valor alfa 1. ¿Cuál será? No lo sé. Pero entonces, al reducir al alfa 1, me va a dar un B sub 1, ¿no es cierto? Un B sub 1, lógicamente, se me mueve un poquito el BR sub 1. Ya no entra a 110 grados como debería entrar. Hay un desprendimiento, baja la eficiencia, correcto, eso ya sabemos. Entonces, hagamos la componente radial y sería BR sub 1, ¿no? Que estaría relacionado al 80%, ¿sí? Estaría relacionado al 80%. ¿No? Por ángulos alternos internos, este sería alfa, ¿no? Y este sería alfa 1, ¿no es cierto? Alfa 1. Entonces, en función de B, BR sería, si tenemos este valor de B sub 1, con el alfa acá, este BR, entonces BR sería B sub 1 seno de alfa 1, eso es geometría, ¿no? Trigonometría, mejor dicho, ¿no? Barata, que deben saber. Y el otro triangulito de acá sería BR', sería B sub 1 por el seno de alfa 1, ¿no? Luego, si lo dividimos, ¿no? Tendríamos esta relación y tendríamos esta relación de ángulos, ¿no? Tenemos esta relación de ángulos. Entonces, la potencia está en función del caudal y el caudal está en función de B sub R, o sea, es directamente proporcional. Entonces, las velocidades aquí son directamente proporcionales a las potencias. Pero la potencia P1 es el 80% de P. Entonces yo puedo poner P1 igual al 80% de P. Y de ahí me va a salir esta relación, que el seno de alfa prima entre el seno de alfa es igual a 0.8, con el cual yo puedo encontrar el seno de alfa prima
porque el seno de alfa ya sé que es 30. Entonces ya encuentro que el seno de alfa es esta expresión. El arco coseno de ese valor me saldría 23 grados. Entonces, ese ángulo sería el ángulo para reducir al 80%